Bueno, sí, gracias. La idea de esta mesa o de este panel, bueno, fue de la Comisión de Género y fue, bueno, aceptada por por la coordinadora. Y bueno, la idea es justamente en el marco del día del 25 de noviembre, del Día para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, bueno, hablar de eso, de la violencia basada en género, por un lado, de las distintas violencias, por un lado la violencia doméstica, digamos, los femicidios, que eso lo va a abordar Mariela Mazzotti. Por otro lado, la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, para eso está aquí Marisa Lidner. Y por último, la violencia política y el protocolo de actuación para la violencia política en el frente, que es un tema que nos importa, que nos parece que tiene que ser conocido, más conocido. Así que eso lo va a abordar Alice. Bueno, yo tengo acá, quiero que ustedes sepan un poco quiénes son estas compañeras queridas que están acá. Por un lado, quiero decir que Mariela Mazzotti es feminista, es asistente social, es docente e investigadora de la Universidad de la República y fue directora del Instituto Nacional de las Mujeres en el último periodo del gobierno frente amplista. Marisa es licenciada en Trabajo Social, egresada de la UDELAR, tiene un diploma en Género, Desarrollo y Planificación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, fue directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior y fue presidenta del directorio del Instituto del Niño y del Adolescente en el último periodo de gobierno frente a amplista. Y Alicia es médica pediatra, es homeópata, es docente de la UDELAR, es política y es militante afrofeminista, fue responsable del Departamento de Mujeres Afrodescendientes, y fue coordinadora de la Unidad Temática de las Ciudadanas y fue corredactora del protocolo de actuación del PAN de situaciones de violencia política hacia las mujeres basada en género. Por eso es que le pedimos que abordara ese tema. Y es magíster en políticas públicas. Sí. Así que tenemos, bueno, una mesa de campanillas. Así que bueno, lo que les queremos escuchar y nos parece que Mariela puede empezar, ¿verdad? ¿Podés, Mariela? Sí, claro. ¿Se escucha bien ahí? Sí. A ver si se pone. Sí. ¿Podés poner toda la pantalla? Sí, lo que pasa es que estoy admitiendo gente que está entrando, entonces bueno, no me quiero perder a nadie. Capaz que la pantalla completa para que así se vea mejor. No, ya se Perfecto. Puedes empezar. Genial. Bueno, digamos, me propusieron que hablara de violencia doméstica y de femicidios. Pero yo quería empezar con algún enfoque un poco más general, porque para poder entender la temática de la violencia, ¿verdad? Y de la violencia de género y de la violencia doméstica, que es un aspecto específico de la violencia de género, primero decir muy rápidamente que la violencia es todo acto que está orientado a la dominación, a la imposición y que implica siempre un abuso de poder y que genera en el violentado, la violentada, genera subordinación, genera dependencia y genera discriminación. Y cuando hablamos de violencia, estamos hablando de violencia que se da en el ámbito público. Cuando hablamos del ámbito público, hablamos del ámbito público global, internacional. En este momento estamos con conflictos armados
con el genocidio de los palestinos, podemos encuadrar perfectamente estas situaciones de guerra como esa búsqueda de dominación y de imposición y de abuso de poder. Esto que ocurre en el ámbito público internacional, ocurre en el ámbito público nacional, ocurre cuando hablamos del ámbito público nacional, estamos hablando del espacio público. Es muy claro que las mujeres sufrimos violencia en el espacio público, en el espacio de los territorios, en la calle, en el ómnibus, pero también hablamos de ámbitos institucionales, como el ámbito laboral, como el ámbito institucional, por ejemplo, de la salud o educativo. Todo espacio colectivo puede ser un ámbito público institucional donde se enmarque la violencia de género. Por ejemplo, tenemos en este momento muy en el tapete, Alicia se va a referir, a la violencia dentro de la institución parlamentaria, la violencia política. También se da en el ámbito doméstico, en el ámbito privado, en el ámbito de lo que muchas veces queda oculto y secreto. Por eso es que la violencia doméstica quizá fue la última de la dimensión de la violencia que percibimos como un problema social. Sin duda que es un problema social, pero a la humanidad y al Uruguay en particular nos costó mucho llegar a reconocer la violencia doméstica que ocurre dentro del ámbito privado como una violencia que tiene un carácter social. Hasta hace relativamente poco se hablaba que es un problema entre las personas, que era un problema psicológico, que era un tema de agresividad, que era un tema de alcoholismo, de drogas. Todo eso pueden ser factores agravantes, pero la violencia siempre tiene esa dimensión de abuso de poder por la búsqueda de la imposición y de la dominación. La violencia también tiene otras dimensiones que nos resultan particularmente importantes en este momento de la comprensión de los problemas de la violencia. La violencia tiene una dimensión de género, que es aquella violencia que está dirigida a las mujeres por el hecho de ser mujeres, o a las disidencias por el hecho de ser disidentes, pero también reconocemos la violencia racial, la violencia de clase que genera la lucha de clases, la violencia generacional, la violencia por condiciones de diferenciación, es decir, hay bullying, hay ataque al diferente, bueno, tenemos la gordofobia, tenemos la violencia contra las disidencias, bueno, las discapacidades. Hay distintas formas de violencia. Lo que sí es cierto es que analizando el sistema y la forma de funcionamiento del sistema capitalista, y fundamentalmente el sistema capitalista en América Latina, debemos de reconocer que hay violencias que son estructurales, que hay violencias que son necesarias, son condiciones, se requieren para el funcionamiento del sistema. Y esta violencia es estructural, tiene el eje en el género, por la división sexual del trabajo que requiere el sistema capitalista, que se expresa en última instancia de distintas maneras de violencia, de desigualdad y de violencia, la violencia racial y la violencia colonial. Entonces, en ese marco, para entender la violencia de género, la tenemos que entender desde esta mirada multidimensional, desde esta mirada interseccional. Entonces, decir que todas las mujeres somos vulnerables a las situaciones de violencia, pero las mujeres entre sí no somos iguales. Y entonces el factor racial, el factor generacional, el factor territorial, el de la salud, el de las disidencias, son todos factores que de alguna manera se articulan para generar estas situaciones de violencia de género. Esta complejidad de la violencia
con su dimensión social y cultural, económica, política, institucional, psicológica, física, que se da en el ámbito público y en el ámbito privado, fue reconocida en el Uruguay en el año, a fines del 2017, cuando se votó la Ley Integral de Violencia Basada en Género. Es decir, que el Uruguay reconoce esta complejidad y multidimensionalidad e interseccionalidad de la violencia de género, la define como un problema de discriminación contra las mujeres, niñas, niños y contra las personas trans. Esto es muy importante porque es un marco jurídico que lo declara como un problema público y que requiere la actuación del Estado para prevenirla, para atender la violencia, para proteger a las personas, las mujeres, a las niñas y los niños y las personas trans, sea cual sea su identidad, su ascendencia étnico-racial, su edad. Y es un problema que tenemos que sancionar y reparar. Entonces, tenemos una ley y nosotros estamos reclamando en relación al cumplimiento de esa ley. Eso está muy claro en el programa que fue votado, fue mejorado en el Congreso del fin de semana, incluyendo nuevos marcos jurídicos que estaban ratificados por el Uruguay, que complementan la ley integral, que tiene que ver con el acoso laboral, que tiene que ver con la discriminación racial, que tiene que ver con la ley trans, que tiene que ver con el Código del Niño y la Adolescencia y sus reformulaciones. En fin, todo el marco jurídico que debe ser cumplido a cabalidad. Eso está puesto como un compromiso dentro del programa de refugiados. Y bueno, en ese marco es que nosotros tenemos que ver a la violencia doméstica como un problema prioritario, como un problema que las mujeres militantes de todas las edades y localidades del país se movilizan en las alertas feministas en el 25 de noviembre, cada vez que hay un femicidio, y se considera como un problema de emergencia nacional. No porque sea un problema puntual, concreto, como puede ser una emergencia climática, sino porque es un problema crónico, lo que requiere una intervención urgente y prioritaria del Estado para consolidar la política pública. Esto es lo que dice el programa. Y bueno, y esta es una de las principales movilizaciones de las mujeres y de las feministas en Uruguay. Uruguay es un problema que tiene un problema de violencia impresionante y muy acrecentado, y que la violencia de género es una expresión de violencia en Uruguay. Acabo de ver una noticia de que Naciones Unidas dice, plantea, reconoce, sus investigaciones señalan que el Uruguay es el segundo país a nivel mundial con un número mayor de homicidios a causa del crimen organizado. Así que la situación de homicidio que se está viviendo en distintos barrios de Montevideo y también en el interior del país no es algo común y corriente del crimen organizado que nos quiere decir este gobierno. Es el segundo país en número de homicidios que usa armas de fuego que se extendieron en su uso y en su permisividad en este gobierno. Armas de fuego que también se utilizan contra las mujeres en el marco de la violencia de género. Quiero yo decir que los femicidios no son solamente fruto de la violencia doméstica, que hay femicidios que todavía no se están identificando en tanto tales, que hay femicidios contra las mujeres que todavía no están visualizados y que es un fruto del crimen organizado, que todavía se ponen como homicidios de otra naturaleza. Pero las mujeres son, en el marco del crimen organizado, también un botín de guerra, también son usadas como amenaza contra en las represalias entre los integrantes de las bandas de crimen organizado.
que en otros países de América Latina esto ya está visualizado como femicidios y que en el Uruguay todavía no tienen ese contexto, no están identificados. Empiezan a estar identificados los transfemicidios, pero es decir, el asesinato a las mujeres trans por el hecho de ser mujeres trans. Tampoco, por suerte, pero sí ocurre en América Latina que hay femicidios a raíz de la violencia política. Esto se ha vivido notoriamente con lideresas en países de América Central. Por ejemplo, tenemos a Mireille Franco en Brasil. Son femicidios a raíz de la violencia política. Entonces, para hablar de femicidio también tenemos que tener una conceptualización amplia y ancha. Es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, pero que puede ocurrir en todos los ámbitos que ocurre la violencia de género y por todas las diferentes dimensiones de la violencia de género que tenemos: doméstica, la institucional, la territorial o el espacio público, la internacional, política, y bueno, y que puede terminar en quitar la vida de las mujeres, que es lo último, digamos, que es lo más grave, lo más... No hay palabras para decir de cegar la vida por el hecho de querer dominar, por el hecho de querer negar la existencia de una persona por el hecho de ser mujer. También en nuestro país se está dando otra dimensión que quería colocar sobre la mesa, que es la dimensión de la violencia vicaria. Es decir, cuando se usa un intermediario para atentar contra las mujeres. En este momento han habido asesinatos de niñas y de niños como expresión de odio hacia las mujeres. Padres, parejas, exparejas han asesinado niñas y niños para dejar a la mujer con un sufrimiento de por vida. A veces atentan contra la vida de la mujer y de los niños y niñas. A veces solamente contra la de las niñas y niños. Luego el victimario se suicida y deja a esa mujer con ese agujero en su vida y en su corazón. Eso es la violencia vicaria, que es cuando se usa un intermediario para atentar contra las mujeres en el marco de la violencia de género. En el Uruguay, este año, en los primeros 10 meses, en relación a cifras oficiales, hay una discrepancia para arriba en relación al movimiento de mujeres y feministas. Se han estipulado por la justicia 19 femicidios y 13 intentos de femicidios. Han sido mujeres jóvenes, a manos de hombres jóvenes, han sido mujeres mayores, a manos de hombres mayores, es decir, que recorren todas las edades. Por eso la dimensión generacional que nos preocupa también. Entonces, en este marco, decirles que es muy importante sensibilizar, es muy importante reconocer que la violencia de género tiene una raigambre sociocultural, en el sentido de que hay pautas culturales que permiten, pautas culturales basadas en el patriarcado, en el machismo, que de alguna manera internalizan en los varones una cierta conceptualización que tienen derecho a usar la fuerza para que las mujeres de alguna manera actúen de acuerdo a sus deseos, a sus impulsos. Esto ocurre en el ámbito doméstico, pero también ocurre en el ámbito institucional, laboral, educativo, y es cuando también se busca imponer posiciones en relación a los deseos del varón. Ocurre en la violencia sexual, y la violencia sexual es algo que está muy oculto en Uruguay. Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, imagino que Marisa lo va a abordar, pero
violencia sexual, aunque haya diferencia de edad, y hay un cambio cultural en términos de las libertades que ahora tenemos las mujeres, las libertades del encuentro, del acercamiento, y ahí hay muchas confusiones. Entonces tenemos muchos problemas a nivel de la violencia sexual que está muy poco discutida, muy poco analizada, y que es un problema que también tenemos que tomar en cuenta. Y esta violencia sexual también ocurre en el ámbito público, a nivel de los territorios, a nivel de las instituciones, y también en el ámbito privado, en la medida que también se reconoce que en el marco de las relaciones de pareja puede haber violencia sexual, porque puede haber pueden haber actos sexuales sin el consentimiento y sin el deseo de las mujeres. Entonces, bueno, aquí un pequeño panorama de la violencia doméstica y de las distintas dimensiones de la violencia de género, del marco normativo que tenemos, de las deudas que existen en relación a la violencia de género y de la necesidad de cumplimiento cabal del programa que acabamos de votar, y que eso implica presupuesto, y implica equipos especializados, infraestructura, coordinación interinstitucional a nivel de los 3 niveles de gobierno, en fin, implica una política pública integral y prioritaria. Pero ahora quedo por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Una cosa que nos dijimos es que después de la intervención de cada una de las compañeras, va a haber, vamos a abrir para preguntas, un espacio de preguntas, porque supongo que puede haberlas. Así que primero escuchamos a las compañeras y luego, si les parece, seguimos ahora sí con Marisa Lima. Bueno, creo que Mariela fue absolutamente abarcativa de lo que representan las violencias, de su marco conceptual, y básicamente de ubicarlas como un enorme problema de las sociedades actuales y en particular de la nuestra. Básicamente en esto que de alguna forma me toca referenciar, que es dentro del trayecto vital, dentro del ciclo vital de una persona, los primeros años de vida, los años que de alguna manera ubicamos dentro de las infancias y las adolescencias, sí tienen sus aspectos particulares que no pueden dejar de enmarcarse en esto que Mariela planteaba con mucha fuerza, y que tiene que ver con un problema estructural, con un problema complejo, con un problema multidimensional, y donde desde el ordenamiento social y justo en el cual vivimos en nuestras sociedades, hasta el sistema patriarcal como sistema político que de alguna manera mandata las formas de relación de las personas, como las sociedades que nos caracterizan como sociedades adultocéntricas. Yo me quedaría en esto junto con lo que es la caracterización de problema, como planteaba Mariela, cultural, social, económico, simbólico. Pero básicamente en esta dimensión que implica lo adultocéntrico que está absolutamente también definido y cargado por lo que implican las relaciones entre los adultos y las relaciones de poder entre los adultos, es que tenemos que tomar la caracterización de las violencias hacia la niñez y la adolescencia. Estos elementos que hacen a la niñez y la adolescencia tenemos que también analizarlos y ubicarlos de acuerdo a lo que representan y lo que significan las infancias y las adolescencias en una sociedad. En una sociedad que no hace demasiado tiempo que reconoce a los niños, las niñas y a las adolescentes como personas. Esto parecería impactante o ridículo en cierta medida, pero de alguna manera, si nosotros visualizamos hoy algunas de las
respuestas, de las conductas, de las formas que tenemos de relacionarnos con los niños y los adolescentes, no estamos tan lejanos a eso que fue la aprobación de la Convención de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia hace 35 años, no, ni siquiera alcanza los 35 años atrás. Es decir, que históricamente es muy reciente. Y muy reciente también lo es para nuestro país, es asumir todos los mandatos que de alguna manera están establecidos en las convenciones internacionales, en las conferencias, que básicamente tienen un peso muy importante a nivel de los derechos humanos, las convenciones de la mujer y también de las niñeces y adolescencias, pero en nuestro país demoramos 15 años luego de aprobada la convención para aprobar el Código de la Niñez y la Adolescencia, es decir, se ratificó la convención, pero necesitamos como sociedad 15 años para tener nuestro Código de la Niñez adecuado a los parámetros de la convención. Esto representa enormes discusiones y, por supuesto, diferencias muy importantes de cómo concebir las infancias y las adolescencias. Y básicamente esos mandatos que fueron los iniciales en nuestro país, la Convención, el Código de la Niñez y la Adolescencia, luego comenzaron, y esto está muy vinculado a nuestro gobierno frente amplistas, con un proceso de debate y de discusión con leyes absolutamente relevantes para colocar esto como un tema de interés público, como un tema que de alguna manera mandata a los estados a garantizar derechos vulnerables. Y cuando hablamos de las infancias, estamos hablando de las infancias y decían lo que representa, porque creo que es muy importante no sentirnos ajenas y ajenos a esto que de alguna manera tenemos muy matrizado. Porque infancias, en su etimología, significa los que no tienen voz. Y esto está de alguna forma tal vez mucho más incorporado a nuestras formas de pensar, de hacer, de sentir, que lo que muchas veces nos imaginamos. Es decir, que el Código de la Niñez y la Adolescencia, cuando asume el tema de colocar los derechos, incluir dentro del conjunto de las sociedades a los niños y a los adolescentes como sujetos de derechos y como personas, le está dando voz, le está dando un lugar desde el punto de vista de lo que implica en su autonomía progresiva el tema de ser parte también de las decisiones que los adultos nos corresponde tomar en relación a los niños, las niñas y las adolescentes. Y estos temas que tienen que ver con elementos muy arraigados en nuestras sociedades adultocéntricas, nos podemos remitir a historia y no terminaríamos más, pero básicamente hay un aspecto que es sustantivo en los pilares en los cuales se basa la violencia hacia los niños, las niñas y a los adolescentes, que es el disciplinamiento. Es decir, esto de es por tu propio bien, tan matrizado y tan arraigado en nuestras culturas y en nuestros lugares de adultos referentes que tenemos que transmitir, ¿no? Las normas, los comportamientos, los saberes, los conocimientos a las niñas y niños, muchas veces lo hacemos desde nuestro lugar de poder. Entonces esto se emparenta mucho con lo que planteaba Mariela, que este tema no puede ser visto si no es visto desde una perspectiva del lugar de poder que tenemos los adultos, las adultas, en relación a lo que implica el acompañar la trayectoria de crecer de los niños, niñas y adolescentes. Y esto del disciplinamiento tiene que ver con aspectos que están de alguna forma aún tremendamente arraigados. Yo les traía algunas cifras que son realmente muy impactantes. Ustedes saben que en nuestros gobiernos frente amplistas recién comenzamos a lograr captar la dimensión de la problemática a través de la evidencia. Y bueno, yo participé junto con Mariela Mazzotti en todo aquel proceso donde desde las comunas mujer se buscaba por los diarios y hacíamos los registros de los femicidios en ese momento, buscando en las informaciones de la Crónica Roja. Recién en nuestros gobiernos frente amplistas, y a partir de un elemento que nosotros consideramos
absolutamente relevante para poder identificar la dimensión de este problema, es que empezamos a identificar las dimensiones de esta problemática. Y nos hemos encontrado con datos absolutamente impactantes. Ustedes sabrán que hay dos formas de poder medir hay muchas más, ¿no? Pero dos grandes vertientes, ¿no? Para poder medir determinadas problemáticas. Una son las encuestas de prevalencia. Básicamente en estos temas de la criminalidad, que es un tema no desarrollado con la suficiente fortaleza aún, pero el tema de las encuestas de prevalencia y las encuestas en general son los que nos permiten ubicar el problema en una dimensión global de la sociedad. Y luego tenemos los registros administrativos, es decir, los datos que nos van aportando las instituciones de acuerdo a cada una de sus competencias y que de alguna manera nos ayuda luego a tomar decisiones y a definir la orientación y los lineamientos de la política pública. Nosotros tenemos, voy a hacer 3 o 4 así cosas muy generales, pero en el 2013, en la encuesta de indicadores de múltiples conglomerados, a partir de las encuestas de hogares, se empezaron a tratar de medir la complejidad de la pobreza en nuestro país y a generar estos cruces de identificar, y es de las primeras veces donde se empieza a tratar de tener evidencia sobre la realidad de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Y esto, que estaba medido entre los 2 y los 14 años, nos dio en el 2013 que el 54,6% de los niños, niñas y adolescentes entre 2 y 14 años habían sufrido algún tipo de método de disciplinamiento o de violencia. Es impactante, ¿verdad? Dentro de esta cifra, el 26% refería a violencia física. Es muy impactante. Pero esto además, en el 2018, a partir de la encuesta de nutrición y desarrollo infantil de salud, que es una encuesta muy importante, también realizada por nuestros gobiernos, que está relacionado a la etapa de 2 y 4 años, nos ratificó esa cifra, porque en relación a la violencia nos hablaba que el 52,5%, es decir, hablamos del 54 y acá hablamos del 52, es decir que hay bastante sintonía. 52% de niñas, niños y adolescentes lo mismo, con algún tipo de disciplinamiento, esta en la etapa de 12 años. Otro dato, y me quedo por acá en relación a las encuestas, son las encuestas de prevalencia sobre la violencia basada en género y generaciones. Esto hubieron 2 momentos, en el 2013 y luego en el 2019, que son elementos también muy valiosos, y en esta encuesta, que es una encuesta para mayores de 15 años, pero básicamente en las respuestas referidas a las historias de vida, nos aporta que el 37% de las personas entrevistadas, cuando tenían menos de 14 años, sufrieron algún tipo de violencia. Esta encuesta, la del 2019, fue analizada por UNICEF en relación, es decir, sobre la base de datos de estas encuestas, se analizó el impacto en los niños, niñas y adolescentes. Y de las cifras relevadas por UNICEF, de las últimas publicaciones, creo que son del 2019, UNICEF da una cifra tremendamente impactante, y es que 386.000 niños, niñas y adolescentes viven en hogares expuestos a algún tipo de violencia. Cuando hablamos de esto, hablamos de muchos tipos de violencia que no podemos asemejar. Estamos hablando desde el disciplinamiento, que tiene que ver con violencias de autoridad en relación a lo que tiene que ver con violencia emocional, violencia psicológica, el tema de la famosa palmada, que no estamos tan lejos, algunas generaciones de haber sido instruidos sobre la base de ese tipo de respuestas, que hacen a que de alguna manera ratificamos lo que planteaba Mariela, y que es que tenemos que tener claro esto, porque estamos hablando de un problema de unas dimensiones enormes y que nos atraviesan
a todos y todas. Nadie puede verse fuera de este problema, y a eso me quiero referir. 2 o 3 elementos más. Ministerio del Interior. Esto también trabajado durante mucho tiempo. De las 30.000 denuncias anuales, de violencia basada de violencia doméstica, que así se tipifica la violencia en el Ministerio del Interior, el 50% de esas 30.000 está identificado que existen niñas y niños que presenciaron o fueron víctimas directas de ese tipo de violencia. Cifra también muy imponente. Y la cifra que desde el año 2007 de creación del Sistema Integral de Protección a las Infancias y Adolescencias, esto coordinado por el INAU, que se transformó hace relativamente poco, en el 2019, en ley, la creación del CIPIAP, estamos hablando de que año a año crece la estadística de una forma que en los últimos 4 años hemos duplicado, ¿no? De 4.000 y pico que teníamos, 4.500, si no recuerdo mal, del 2019 a 7.500. Que acá estamos hablando de situaciones atendidas, es decir, identificadas por las distintas instituciones que participan del sistema integral, pero mayoritariamente salud, educación e INAU, donde de alguna forma nos da cuenta de una problemática que hace a que estemos en este país, las instituciones que trabajan con las infancias, recibiendo alrededor de 20 denuncias diarias sobre situaciones de las cuales, de esas 7.400 y pico, casi 7.500 denuncias, el 20% son de violencia sexual, el 3% de explotación sexual comercial y no comercial. Es muy importante esta cifra. Tenemos alrededor de un 20% de violencia física. El resto estamos hablando de comportamientos que en la codificación del sistema del CIPE y del INAU se habla de negligencia, que ahí tenemos algunas cosas para avanzar. Pero entonces, ¿qué nos dicen estas cifras? Un enorme problema social, una realidad donde las infancias de alguna forma viven situaciones de vulneración de derechos muy importantes, y un Estado que comienza a desarrollar políticas públicas de manera muy reciente. Es decir, la historia de las violencias es como la historia de la sociedad. O sea, la situación no es un tema nuevo, es un tema que no podemos medir sus dimensiones anteriormente, pero que efectivamente empieza a tener carácter desde el punto de vista del interés público y por lo tanto de la responsabilidad del Estado a partir de los marcos jurídicos recientes, en los cuales tenemos una ley por ahí poco conocida en el 2007, como fue la del castigo físico, que fueron leyes muy importantes, junto con la ley de explotación sexual comercial y no comercial de niñas, niños y adolescentes, y un conjunto de leyes que creemos, y realmente esto lo compartimos con Mariela, porque trabajamos juntas con otras compañeras de otras instituciones, que la ley de violencia de género logra algo que nosotros consideramos que es absolutamente importante para ubicar como en la dimensión, el problema y las estrategias de la política pública, que es considerar a la violencia de género durante todo el curso de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Algo que nos pasó en política pública durante muchísimo tiempo, y es que la violencia hacia las mujeres y la violencia de los niños no siempre se encuentran en las intervenciones. Recién, de forma bastante reciente, estamos comenzando a tener líneas de políticas que intentan ubicar este problema como un problema de marco de relación de adultos en las familias, en su multiplicidad de formas y de expresiones, pero que de alguna manera está muy relacionado con el tema de la violencia de los adultos. La última investigación presentada hace relativamente pocos días, o pocas semanas, o pocos meses, por UNICEF, aporta un elemento muy importante. Porque luego, cuando nosotros vamos en las trayectorias de los procesos de poder reparar el daño, uno de los aspectos muy importantes que se nos presenta, que se nos sigue presentando, es esta cuestión que está vinculado
a la violencia, si estará representado en lo que fue la aprobación de la ley de la corresponsabilidad de la crianza, ¿no? Es decir, que cuando existen situaciones de violencias entre adultos, y en el caso de los niños y las niñas, a sus centros de educación y cuidado, a cómo de alguna forma se empiezan a relacionar entre pares, es un tema totalmente fundamental. Yo creo que me extendí mucho, no sé si... bueno, entonces puedo seguir un poquito más porque quería referirme... quería referirme al tema de la política pública y al tema programático. En primer lugar, como decía, es en nuestros gobiernos indiscutiblemente con sus luces y con sus sombras que se empezaron a desarrollar políticas públicas en esta temática. Esas políticas públicas en los temas de las violencias hacia las infancias está reconocido que no lo puede abordar una sola institución. Es un tema intersectorial y es un tema de una dimensión que no se puede pensar que se va a resolver poniendo una curita. Entonces acá están implicados en el CIPIAB todo el conjunto de instituciones que hacen, como decía, la salud, a la educación, al Ministerio de Turismo con el tema de explotación sexual comercial y no comercial, que tanto trabajó en este tema, a áreas que de alguna manera comprometen a todo el sistema de justicia, y cuando yo hablo del sistema de justicia me estoy refiriendo a la policía, me estoy refiriendo a la fiscalía, me estoy refiriendo al Poder Judicial, a todo ese proceso que de alguna manera está vinculado luego con la restitución de derechos y lo que es más complejo, que es el tema de reparación del daño. Entonces nosotros desarrollamos, como decía, con luces y con sombras, pero sí con mucha convicción, un sistema de protección a la infancia que sin lugar a dudas tiene como varios componentes, ¿no? Como está definido en las leyes, que está vinculado con la detección y con la prevención. Este tema debe tener un lugar absolutamente mucho más relevante, porque muchas veces cuando hablamos de políticas públicas pensamos en los servicios, y a esta altura de la historia del campeonato y de nuestros aprendizajes también en los procesos de política pública, el revertir estas formas de entender el relacionamiento entre las personas, en cambiar el sistema político en el cual vivimos, un sistema, como marcaba Mariela, capitalista, pero también patriarcal y también adultocéntrico, tiene un componente absolutamente relevante e ineludible que nosotros tenemos que colocar, esto es un posicionamiento personal, mucho más fuerte a la hora de la definición de las políticas públicas. Porque a veces se nos desdibuja en el tema del otro aspecto, que es la atención. Y en esto tenemos muchos agujeros para cubrir. Pero la atención es un aspecto que necesariamente también necesita interlocuciones entre todos los sistemas, y necesita mucho más, dimensionar mucho más la captación de la problemática, pero fundamentalmente las respuestas en la reparación. Nosotros somos de las que creemos que cada persona, en cada lugar que esté, y esto lo repetimos siempre porque estamos absolutamente convencidas, tiene algo para hacer en relación a las violencias. Por lo tanto, uno de los problemas para el abordaje de las violencias es que siempre parecería que el problema está en otro lugar. O yo lo atiendo en el sistema de salud, pero lo judicializo, entonces la responsabilidad es si actuaron o no los jueces, y si actúan o no bien la policía, y si la policía es que no actúa bien, ¿no? Entonces, ese problema, que no, es un problema general, pero que en el tema de las violencias es absolutamente cardinal para el abordaje, tenemos que combatirlo desde cada lugar que estemos, ya sea a nivel social y fundamentalmente la responsabilidad de las instituciones. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando una persona, un niño, una niña, ingresa a una institución y lo atiende la persona que lo recibe en la administración, esa persona es una persona clave para el proceso de salida de una situación de violencia. Ese proceso de involucramiento frente a la problemática es un tema absolutamente y totalmente central para el abordaje. En la atención, nosotros tenemos, por supuesto, que reforzar
a nivel nacional los servicios de atención. Pero en esto, la experiencia que está haciendo la Intendencia ahora de colocar en las comunas mujeres servicios de atención para niñeces, nos parece un tema muy interesante y muy, de alguna manera, postergado en esto de los compartimentos estancos de los servicios. Nosotros creemos que la integralidad de los procesos de atención, y fundamentalmente los niños y niñas, que no se trata de que cuando hay una situación de violencia los tenemos que mandar al INAU y encerrarlos para que estén lejos del problema, sino que justamente el tema es cómo integrarlos con referentes adultos responsables y que puedan generar el cuidado que requieren. Esto es todo un tema también de revisar nuestras propias estrategias por dónde vamos en los procesos de trabajo con las niñas. Y en este sentido, hablando de la prevención, de la atención, de la reparación y de la sanción, es que tenemos que armar, como planteaba Mariela, para los temas de las violencias de género y doméstica, estos canales por los cuales es fundamental, y esto también es un debe importante, que sea un aspecto de la atención que siga la trayectoria vital de la persona. Y esto nos requiere cambiar las instituciones. O sea, esto que lo decimos tan fácil luego es que si lo atiende Salud o lo atiende el IRAU, y que después tenemos la sobreintervención que tenemos muchas veces sobre las familias, y que esto requiere un profundo cambio de las formas de respuestas de las institucionalidades públicas. Por último, quiero referirme a un tema que no está en escena y que yo sé que si está Margarita Perkovich, fue una de las responsables de que esto sucediera. En el 2019 se aprobó la ley 19.747. Esa ley hasta ahora no es muy conocida, ni está todavía en nuestra agenda política. Y esa ley modifica el artículo 11 de la Convención de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Y yo creo que acá nuestras bases programáticas, que seguramente incorporaron, porque escuché algunos de las intervenciones donde se planteaba el tema de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Yo no tengo cómo quedó finalmente la redacción, pero no desarrolla mucho este tema, ¿no? Más allá de que se habla de forma transversal del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, en el punto 7 de un país de bienestar para todos, y que lo toma luego el punto 9 de infancias, adolescencias y juventudes. Nosotros creemos que hay que colocar para todo lo que es el desarrollo del programa de gobierno la ley 19.749, porque acá que esta ley fundamentalmente plantea el fortalecer el acceso a la justicia y el adecuar los mecanismos de protección y restitución de derechos, es una ley que va a requerir también, al igual que la ley de violencia de género, presupuesto y mucha voluntad política para su implementación. Entonces tenemos desafíos enormes. Se trata, por las dimensiones del problema, de cambiar la sociedad. O sea, tenemos que cambiar nuestras formas de relacionamiento. Y acá, insisto, cada uno en su lugar, ya sea desde las instituciones públicas, de la policía, del Poder Judicial, no hay nadie, y en primer lugar me coloco a mí, que no tengamos que repensarnos día a día de cómo nos relacionamos, y particularmente con los niños, las niñas y los adolescentes, que generalmente reproducimos esa visión de protección sin reconocimiento del lugar de personas, sin darle la voz como requiere hasta en sus primeros meses de vida, ese reconocimiento vinculado a sus derechos. Bueno, creo que las compañeras han sido excelentes, in extenso, en los temas de la violencia, tanto niños, niñas, niñeces, como y la violencia hacia las mujeres y la violencia en general. Y ahí me toca hablar de algo que es un instrumento. Voy a ser mucho más corta, entre otras cosas, porque creo que es importante que tengamos un intercambio entre nosotras y hablemos un poco de estas cosas, y además porque también entiendo que con los temas de los cuidados también nos tenemos que ir para casa
porque hoy es comienzo de semana. Pero como las cosas tienen su historia, contarles un poquito que este protocolo de violencia política basada en género surgió como una absoluta necesidad que nuestras compañeras de la unidad temática de las ciudadanas frente amplistas requeríamos frente a diferentes denuncias que las compañeras venían a plantearnos en esa unidad. Yo sé que muchas veces cuando hablo de la unidad temática de las ciudadanas frente amplistas, muchos compañeros y compañeras no saben mucho lo que es, pero ya es un grupo de mujeres que funciona en realidad desde el año 85 con diferentes nombres y que se han dado la participación personal de las compañeras por el solo hecho de ser frente amplistas. No es una comisión en la cual uno pertenece a un sector y entonces va como un sector, sino que vamos por ser mujeres frente amplistas, tenemos que ser invitadas por otra compañera frente amplista y ahí discutimos nuestros temas. Por supuesto que es una unidad temática, entonces cualquiera diría, bueno, una vez que el programa ya se realizó y aportó, esa unidad queda tranquilita. No, esta es una unidad sui generis y que funciona los 365 días del año. 365 días del año. Me tocó ser coordinadora durante 7 años porque nunca se terminaba de votar. Pero bueno, y tenemos nosotras elecciones que se hacen en el marco del Frente Amplio, de una coordinación. Es una coordinación horizontal, entre 5 mujeres y 5 compañeras y 5 suplentes, y hay plenarias que en general se realizan todos los meses, pero puede haber extraordinarias, así que a las que no están las invito a participar. Hay un Google Group que participan aproximadamente unas 500 compañeras, y esto tiene que ver con ese entramado del trabajo que yo sí creo que tiene que ser entre mujeres y los hombres, porque la sociedad y las disidencias y toda la sociedad, pero que en algún momento nosotros requerimos esa cosa de sentarnos, vernos, conocernos y saber cuáles son nuestros lugares. Y ahí esto tiene mucho que ver con esto de la violencia política. Porque si uno mira un poquito, estuvo repasando esto a propósito del financiamiento de los partidos políticos, y creo que lo observamos habitualmente. En la base tenemos un núcleo muy importante de mujeres, ¿no?, que claramente va disminuyendo a partir de que vamos llegando a los lugares de poder. Y si bien sabemos que esto puede ser multifactorial, el factor fundamental es la violencia en general contra las mujeres, la discriminación de las diferentes mujeres, la situación de nosotras en lo que es el trabajo no remunerado. Por eso entiendo esto. Mañana, si hay niños, escuela, comida y hacerme la mochila y mi mamá y ir a buscar el medicamento y qué sé yo, que tiene que ver con las tareas dentro de la casa y con la tarea comunitaria que todas nosotras realizamos, más el trabajo o sea que esa es una realidad. ¿Qué aconteció? Nos reunimos en el 2015-16, hicimos un encuentro, que éramos casi 500 mujeres, cuando nadie militaba, en Rocha. Y ahí manejamos, y después de discutir mucho dijimos, bueno, nosotros tenemos nuestros valores en el Frente Amplio, porque se había discutido mucho si la ideología, dijimos, no, evidentemente tenemos cristianos y marxistas, y entonces nosotros tenemos valores para ser frente amplistas, somos antiimperialistas, antioligárquicos, y nosotros le propusimos al Frente Amplio de que además dentro de los valores estuvieran el ser antipatriarcales y antirracistas. Esto significaba un cambio muy grande, porque realmente era un cambio en lo que eran los valores del Frente, que no se habían tocado casi desde el inicio, y lo llevamos al Congreso y logramos que realmente nos definiéramos también así. Esto es llevar a nuestro programa, lo que es la igualdad
entre varones y mujeres y disidencias, y llevar, cuando decimos antirracistas, aceptar que tenemos una sociedad multicultural, pluriétnica, que no debemos darle la espalda. Desde allí, entonces, es que trabajamos en conjunto, y esta tiene que ver con la presentación de la unidad temática de las ciudadanas frente amplistas, y en ese lugar y las compañeras que venían a plantearnos diferentes situaciones de violencia dentro del mismo Frente Amplio. Nosotros en esa época no teníamos la más mínima formación en estos temas, éramos feministas, pero de los diferentes feminismos, pero no estábamos formadas en violencia política y bueno, algo de violencia. Bueno, entonces éramos como un organismo de sostén de las compañeras y ver qué podíamos realizar. Bueno, obviamente sí, muchas de nosotras mayoritariamente decimos que hay que formarse acá en estos temas y lo hicimos, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Elevábamos a las presidencias, que también pasaba exactamente lo mismo. No había un gran vacío en cuanto a este tema. Venían denuncias de todo tipo, desde los ninguneos habituales, absolutamente naturalizados, en esa cosa de que habla una mujer, nadie la escucha, hasta situaciones mucho más graves, de violencias intrafamiliares, de situaciones de violencia verbal y psicológica que hacían que las compañeras dejaran su lugar de militancia, abandonaran su lugar de militancia o no se propusieran pensando que no iban a poder. Entonces, desde ese lugar es que empezamos a plantear la necesidad de que teníamos que tener un protocolo de actuación. Es así que estuvimos unos años trabajando en este tema y logramos, esto también es un tema relativamente nuevo también a nivel, digamos, desde en ONU Mujeres y qué sé yo, estos temas de hablar y realmente tratar de protocolizar y tener guías de violencia política basada en género, tienen unos 10 años, 13 años, no mucho más. Más allá que siempre se planteaban estos temas de viniendo para acá, pero realmente sentarse en una forma particular de la violencia, realmente los documentos son relativamente jóvenes. Entonces, nosotros tenemos muchísimas leyes acá. Marisa y las compañeras plantearon que el Frente Amplio realmente le dio respuesta con normativa a muchos de estos temas, pero nos faltó que con normativa, alguien dijo, estamos llenos de normativa, vamos a tratar de cumplir todo esto que realmente dijimos que es así, y realmente con normativa solo, si no tenemos presupuesto, si no tenemos la articulación de todos los sistemas, todo lo que ya se venía hablando, tenemos buenas normas y punto, y seguimos abandonando a la suerte y verdad de lo que cada cual y cada organismo puede hacer. Y por supuesto la ley 18.571 de acoso sexual en el ámbito laboral, la 19.580 de violencia basada en género, que acá la planteamos y ahí está, por supuesto, la violencia política, la trabajamos en conjunto, la de trata de personas, del 20 de julio de 2018, y por supuesto de lo que se extendió bastante Mariela, de la 19.538, que califica el femicidio como agravante del delito del homicidio del 2017. La ley 19.580 de violencia basada en género del 17 define la violencia basada en género, que ya la han planteado las compañeras, y en su artículo 6, en el apartado L, define la violencia política que les leo, y la define como todo acto de presión, persecución, hostigamiento o cualquier tipo de agresión a una mujer o a su familia en su condición de candidata, electa, o en el ejercicio de la representación política para impedir o restringir el libre ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad. Pero, en realidad,
La definición de violencia política hacia las mujeres debe ampliarse claramente a acciones, conductas u omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar el ejercicio o goce de los derechos políticos de las mujeres, que pueden darse tanto en el desempeño de un cargo público como en la militancia de base, tanto en el ámbito público como privado. Y entonces comprenden desde la violencia institucional al interior del partido político hasta la violencia económica, que se expresa en la limitación de los recursos para su capacitación, para las campañas electorales, así como el hostigamiento físico, sexual o psicológico. O sea que es bien amplia y abarca absolutamente a todas las compañeras y los compañeros que se encuentran en cualquier lugar de la militancia dentro de nuestra fuerza política. El objetivo fundamental de este protocolo, compañeros y compañeras, fue prevenir y educar. Entiéndase, prevenir y educar en estos temas que tenemos que construir entre todas y todos y todes, porque realmente estamos formadas desde otro lugar y naturalizamos una serie de conductas que también las naturalizamos dentro de nuestra militancia política. Las mujeres van a hacer finanzas y las tortitas, y el secretario político es el varón. Y eso ha sido las que somos más grandes, nuestra historia. Pero eso también pasa en absolutamente todas las áreas de la sociedad, ¿no? Vamos a entendernos. Yo recordaba, mi hijo iba a un club a hacer básquet, pero un club tan amplio y como es el Defensor, pero las mujeres siempre quedaban haciendo las tortas y vendiendo cosas ahí, y todo lo otro que se estaba resolviendo políticamente iban los varones. Entonces el objetivo general es prevenir y educar, pero por supuesto sancionar y erradicar la violencia política hacia las mujeres basada en género, reconociendo el derecho de las mujeres al pleno ejercicio de sus derechos políticos, civiles, dentro del Frente Amplio. Entonces, ese es el objetivo general. Y por supuesto tiene muchos objetivos específicos que ustedes pueden fijarse porque está colgado en la página, pero fundamentalmente tiende a proteger, a eliminar primeramente del Frente Amplio la violencia política, pero además a proteger y garantizar estos ejercicios, el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, a velar para que los compañeros y los integrantes del Frente Amplio nos comportemos dentro de la conformidad a las normas internacionales y nacionales que tratan la violencia. Obviamente también plantea la posibilidad de un observatorio, porque de esto no tenemos números. Tú trajiste números. No tenemos números porque o bien no se denunciaban, o bien se barría abajo, o bien las compañeras, como hemos tenido muchísimas, dejaban de militar y punto. Los hechos terribles que pasan en Latinoamérica son productos en los cuales las mujeres se salen claramente de sus lugares con las intersecciones fundamentalmente de clase y raza. Cuando hablo de raza no hablo solamente de afrodescendientes, porque le pasa a los indígenas, ¿no? Porque te salís del lugar. ¿De qué lugar? Del lugar de la subordinación, y querés nada más y nada menos que estar en un lugar de poder que es nuestro. Entonces, es brutal cómo se sanciona fundamentalmente, además para educar a las otras. Y eso es lo que tiene fundamentalmente la violencia política. Las otras no van a hacer lo mismo, porque mirá lo que le pasó. ¿Qué pasó con fulanita o venganita que intentó, pero mirá lo que pasó? Y claro que tenemos casos muy, muy claros dentro de nuestra fuerza política. Y un punto dentro de los objetivos específicos que a mí me gusta es marcar
promover un proceso formativo que logre prevenir e identificar dicha violencia en el ámbito de la fuerza política, concientizar en materia de los derechos de las mujeres y las diversas formas de violencia que ocurren en el ejercicio de la política, y establecer un procedimiento para que a través de los órganos competentes se pueda prevenir, atender y sancionar la violencia política hacia las mujeres basada en género. Y lo que queríamos además, y lo que pretendíamos, es que además los otros partidos políticos también generaran protocolos de este tipo. Por supuesto que, como ya dije, el ámbito de aplicación es aplicable a todas las adherentes y militantes del Frente Amplio, así como a personas que sin estar afiliadas ejerzan una función de representación del Frente Amplio y o hayan sido designadas o contratadas para una función específica por el Frente Amplio, independientemente del nivel jerárquico o del cargo público o privado que tengan. Y se aplicará a casos de violencia política basada en género contra mujeres, incluidas las mujeres trans. Otros casos de violencia basada en género deberán tramitarse por los procedimientos legalmente establecidos o, en su caso, ante un tribunal de conducta política. Quiero decirles que nosotras, para poder lograr tener este protocolo, fue todo un proceso que hubo que transitar por negociaciones dentro de nuestra fuerza política. El protocolo primario incluía claramente la violencia, la llamada violencia doméstica e intrafamiliar, porque si tenemos compañeros violentos intrafamiliar, aunque no la ejerzan esa violencia, la violencia dentro de los organismos del Frente Amplio, nosotros no podemos ampararlos. En la negociación tuvimos que bajarnos porque el protocolo, si no iba a salir y estaríamos teniendo los espacios vacíos, y ahora la Comisión de Género y Feminismos está reviendo y haciendo cambios como para que todas las formas de violencia contra las mujeres que puedan ser ejercidas por compañeros o compañeras del Frente Amplio sean tomadas también por el protocolo. Probablemente las compañeras podrán, en alguna de las preguntas o el intercambio que hagamos, podamos ampliar esto. Y bien, después existen una serie de elementos que también están siendo revisados, que son los procedimientos de actuación y dónde realizar las denuncias. También tuvimos que transitar en elementos de negociación, y en el proceso de ese elemento quedaron que las denuncias las hacen las departamentales del Frente Amplio, los sectores políticos del Frente Amplio y las coordinadoras del Frente Amplio. O sea, a nosotros nos parecía que sí, que está muy bien, pero que muchas veces las compañeras les cuesta mucho llegar a estos lugares y que tendrían que haber otros lugares donde se puedan hacer estas denuncias, pero por ahora el protocolo mantiene estos 3 lugares donde poder llevar adelante las denuncias. Claro que todas y todos podemos manejar estos temas, porque cuando se presenta una denuncia a nivel, por ejemplo, de una compañera de un comité, se puede elevar a la coordinadora o se puede hablar con algún sector que la eleve. Pero creo que deberíamos hacer o tener elementos que fueran más amigables muchas veces, porque hay situaciones de violencia que las compañeras les cuesta mucho sacarlas a organismos que estén tan alejadas de los lugares donde ellas de repente están militando. Los organismos, cualquiera de estos 3, una vez recibida la denuncia, la tienen que elevar al Tribunal de Conducta Política, y por supuesto tienen la obligación y la responsabilidad de salvaguardar la intimidad y confidencialidad de las personas involucradas para evitar lo que significan elementos y consecuencias de la revictimización, exposición, etc. Creo que de eso tenemos que hablar, porque hay temas que tenemos que saber que involucran
a la persona que está sufriendo los elementos de violencia, también a la persona que es denunciada, ¿tá? Que involucra a sus familias, que involucra al medio y por supuesto, y fundamental, que nos involucra a todo el Frente Amplio. Esto no significa para nada barrer abajo la alfombra. Yo siempre dije hasta el hueso, pero hasta el hueso sin prender fuego a cosas tan fuertes como pueden ser elementos de este tipo. O sea que a veces tenemos que pensar en estas cosas. Algunas medidas de las que se han planteado que evidentemente no son taxativas, o sea, que se plantean que se podrán adoptar, es separar a las personas involucradas en el caso que compartan un mismo ámbito de acción. Otro de los temas que nos planteamos, porque en esa época era el pan nuestro de todos los días, nada de careos. Nosotros recibimos denuncias del comité que querían carear a la compañera y al compañero dentro del plenario del comité. Esas cosas no son así. Se le sugiere a la persona denunciada su apartamiento de la actividad pública y de la representación si tiene un cargo hasta que culmine el procedimiento. Y un tema que también es importante es que si las denuncias pueden hacerse también por terceras personas que vean los hechos, pero siempre la presunta víctima tiene que estar de acuerdo con que se va a elevar esa denuncia, ya sea a los diferentes niveles de los organismos y por supuesto al Tribunal de Conducta Política. El Tribunal de Conducta Política trabaja las denuncias y tiene todo un lineamiento que el cual va a llamar a diferentes personas que puedan estar involucradas en esa denuncia y tiene un máximo de 90 días para expedirse. También hay otro, una vez que termina de recibir a las diferentes personas que pueden estar involucradas y personas que pueden haber estado que pueden servir como testigos o testiguar diferentes temas, después que llega la última persona tendría más o menos 10 días también como para elevar su propuesta. En todo el procedimiento, las personas que van a declarar pueden ir acompañadas de otras personas. Y si durante la administración, durante ese tiempo, alguna de las personas que ha sido denunciada no concurre, se implica que de repente acepta, digamos que acepta que la denuncia es real, ¿no? Por supuesto que también durante todo este tiempo se promueven todo tipo de medidas que realmente protejan la integridad psíquica y física de las personas involucradas y por supuesto su contención. Ya lo vimos, no sé si estoy yendo para atrás. Bien. Una vez que el Tribunal de Conducta Política resuelve, eleva, tiene una serie de propuestas, o sea, al lugar la denuncia, no al lugar, y una serie de propuestas que va a elevar al plenario, ¿no? El plenario será el plenario nacional el que por último tome resolución en cuanto a esos temas. El informe y las conclusiones del plenario nacional se lo realizan y se notifican a las partes de qué fue lo que se resuelve. Les cuento un poquito. El plenario nacional evalúa los hechos y lo que hace es, para determinar la sanción, se debe considerar la gravedad del acto, ¿tá? O de la conducta violenta, el nivel jerárquico
y el grado de responsabilidad de las personas que están en infracción dentro tanto del partido como la responsabilidad partidaria o en cargos de gobierno. También la condición de las personas afectadas por el acto, así como sus familiares, la interseccionalidad de género con otro tipo de discriminaciones, la reiteración o reincidencia o el incumplimiento de las conductas sancionadas en este protocolo. Ustedes dirán, ¿cómo la reiteración? Y sí, porque ustedes recuerden que el objetivo primario era prevenir y educar. Y entonces, como ustedes, alguien puede haberse llamado y habérsele planteado una conducta incorrecta y no necesariamente se le planteó que ya no podía militar más en el Frente Amplio. Entonces, si ese compañero o compañera realmente reincide, es un tema que forma parte de los temas que realmente caracterizan a los hechos. También que el acto de la conducta violenta se desarrolle durante el proceso electoral o durante la gestión de gobierno. ¿Qué sanciones? ¿Tá? Amonestación por escrito, aunque puede ser verbal también, suspensión temporal de los derechos partidarios, inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación del partido, destitución, de acuerdo a la gravedad, ¿no? Destitución del cargo de los órganos de representación y dirección del Frente Amplio y sus sectores, negativa o cancelación de su registro como precandidato, solicitud de dejar el cargo que tenga el Estado representando al Frente Amplio, hasta la expulsión definitiva del Frente. Por supuesto que existe la llamada reparación. Es bastante larga, pero bueno, cuando la reparación a la víctima en el cargo que fue, por ejemplo, obligado a renunciar, la determinación de medidas de seguridad, la retracción pública, el perdón siempre, público o privado, el perdón es algo que no borra los hechos anteriores, pero nos permite caminar hacia adelante, ¿no? Es algo que tenemos que, bueno, nosotros lo hemos vivido últimamente con el tema de la historia reciente. Es necesario saber cuando uno ha hecho un acto de este tipo, cuando realmente piensa que, bueno, realmente actúa mal, que realmente tenga la capacidad de decirlo y de plantear el tema del perdón. Bueno, yo me voy a quedar por acá porque traté de hacer una síntesis un poco de lo que había acontecido para el protocolo que se está enriqueciendo ahora, como le digo, con las compañeras de la Comisión de Género y Feminismos, y porque además pienso que tenemos un ratito, por más que salta la hora, para poder intercambiar un poco más y charlar sobre estos temas. Muchas gracias. Bueno, le habíamos pedido a Mariela Mazzotti la posibilidad. Mariela está en la Comisión de Género y Feminismo y está trabajando en estas modificaciones que decía Alicia, pero me parece que tal vez por la hora sería mejor que directamente pasáramos a las preguntas, Mariela, y después capaz que dentro de esas preguntas a lo mejor tenemos alguna posibilidad de estos planteos. Así que no sé si hay preguntas para hacer a cualquiera de las compañeras que hablaron. Sí. Hola, no sé si son preguntas, pero en realidad que me gustaría, las compañeras más que nada que estuvieron en el gobierno, primero, bueno, ver que uno no tiene, yo no tengo cifras, pero ver el retroceso que hay en las conquistas que hubo en los gobiernos del Frente Amplio, que bien, como decía Marisa, capaz que no fueron suficientes, pero se nota, es como una sensación de que se ha retrocedido. Y en realidad
el qué se puede hacer cuando lleguemos al gobierno, creo que la formación de los funcionarios en salud pública, más que nada, o en los lugares estratégicos donde atienden a las mujeres, a los niños, a las disidencias, que hay mucha violencia en realidad, hay en la atención pública, hay mucha discriminación. En el Pasteur hubieron unos casos últimamente que son tristes en realidad, porque obviamente el funcionario, la funcionaria que destrata a una mujer que viene con algunos problemas importantes, obviamente es porque no tiene formación. Entonces, eso es una cosa que me preocupa la deficiencia que hay en salud mental, en atención, porque ahí siempre terminamos recayendo a las mujeres, los niños, y bueno, y se genera violencia. Está habiendo falta de atención, falta de medicamentos, creo que eso también influye, y si no, me encantaría saber la opinión de ustedes. Y con respecto a lo que decía la compañera del protocolo y del Frente Amplio, creo que estamos por buen camino, por lo que se ve de afuera, que la Comisión de Género está trabajando bien. Creo que nos falta un montón igual, ¿no? Estoy convencida que la única forma de crecer en estos temas es la educación entre nosotros y el fortalecimiento de las comisiones de género en los territorios y el fortalecimiento de la orgánica. Eso que tú decías, ¿dónde se puede hacer la denuncia? Me parece recontra importante que sea a través de la orgánica, que el comité pueda llegar a la coordinadora y que esa coordinadora respalde a esa compañera del comité. Pero creo que todo eso pasa cuando hay compañeras de género comprometidas en cada lugar. Yo es un tema que lo planteé después del encuentro feminista en CNO, y en realidad la vida del Frente Amplio es como muy activa, ¿no? Y no hemos podido sentar a hablar con las compañías de género, porque nosotros como organización vimos un montón de falencias que quisimos, que queremos intervenir, queremos dar una mano en el tema organizativo, y a veces la vida te lleva puesta y no te da la vida para todo, pero en realidad estoy convencida que ese es el camino. Y nosotros si tenemos en cada comité base, en cada coordinadora, en cada departamental, compañeras organizadas con el tema arriba de la mesa y formándonos entre nosotras, porque a veces nosotras mismas nos falta la empatía, la formación, ¿no? Creo que es el único camino, en realidad. Seguimos con algunas preguntas más y después se contestan todas. ¿Ya? Bueno, hola, buenas noches. Agradecerles a las tres la presencia. Con Mariela nos conocemos más, compartimos la comisión del programa. En realidad, marcar lo que han sido los avances en los últimos años, yo diría que en los últimos 11 años ha sido un enorme avance el que se ha hecho a la interna de la fuerza política, tratando de construir un relacionamiento que hasta el día de hoy permanece en muchos de sus aspectos todavía intacto, y que día por día se está haciendo el esfuerzo de, como decía, de deconstruir, ¿no? Eso hoy a la interna es algo que en el grupo de base de Montevideo lo estamos, por ejemplo, tratando de llevar adelante con mucho esfuerzo. Un poco lo que decía con respecto a la actualización del protocolo, que en realidad no es una actualización, sino que es un avance, porque digo, el quitarle, por ejemplo, la palabra política y que sea un protocolo de violencia de género, y ya no solo de violencia política de género, eso es muy, muy importante. No es poca cosa, estamos caminando hacia ahí y confiamos en que en no mucho tiempo podamos digamos, decirle que bueno,
de que todo lo que encierra eso se vea manifestado también, no solo en la letra, pero, y acá digo, yo soy de los que creo de que la letra también ayuda a que después en la vida se pueda avanzar. Es más difícil avanzar en la vida sin letra que si hay. Entonces, desde el punto de vista de la normativa, tener esa normativa ayuda a esa deconstrucción que los varones tenemos que entender de que tenemos que hacer. Digo, termino con esto. Yo hablé del grupo de base de Montevideo. Bueno, este último grupo de base de Montevideo que se generó en 2021, de compañeros y compañeras integrantes del Plenario Nacional, tuvo una característica muy especial. Del grupo de los 41 anterior sobrevivimos solo 9. Al mismo tiempo, entre los nuevos y nuevas, la mayoría mujeres y la mayoría jóvenes. Entonces eso llevó a una necesidad muy grande de algunos de nosotros y nosotras, también compañeras, de entender que hay cosas que estaban cambiando y que habían llegado para instalarse y cambiar. Y bueno, y eso es el camino, ¿no? Y eso se traslada después también a las coordinadoras y también a los comités. Acá la coordinadora hicimos, no hace tanto tiempo, hace unos meses, hicimos un taller de género, estuvo muy bueno, del cual participamos muchos varones, muchos que hoy no están acá, pero digo, muchos varones y muchas compañeras también. Y realmente fue una muy buena experiencia que estábamos pensando en repetirla el año que viene, pero hasta por ahí nomás. No, más que preguntas, digo, en realidad quería reafirmar algunas de las cosas que se dijeron en lo que tiene que ver con el trabajo que se viene haciendo. Y la verdad, felicitaciones a las tres. No, es cortito, es simplemente una inquietud. Acá estuvimos hablando de la violencia de género, política, con una mirada muy frente amplista. Me gustaría saber qué se puede hacer, porque la violencia de género está muy instalada también en la mujer, que no es militante frente amplista, en los medios de pobreza, mujeres solas, en barrios violentos. La violencia ahí se manifiesta en todos los sentidos. ¿Qué podemos hacer? Les digo porque el hecho de que el exilio de tantos frente amplistas que llevaron a vivir a compañeros en sociedades socialistas, por ejemplo, como la educación global llevó a que en la década de finales del 70, casi rozando el 80, en un país socialista se hizo la ley de educación. Se pone en común al pueblo y tienen un año para expresar sus contradicciones. Y como serían los comités de bases nuestros. Y una carta, porque se leen todas las cartas y se hacen las devoluciones, una carta era que la ley empezaba diciendo: la mujer tanto como el hombre tiene derecho a la educación. Y una carta de determinado lugar llegó diciendo por qué el hombre tenía que ser la medida de los derechos de la mujer. O sea, para que vean que no es tan sencillo remover esto, es un tema muy de abajo, y por suerte el Frente Amplio está tomando el tema, como muy bien lo historiaron ustedes y el trabajo, pero bueno, ver cómo se puede llevar a que se desparrame en toda la sociedad. No es fácil porque son pocos años en los que se están dando estos cambios, realmente. Antes no los teníamos. No quiero extender nada. No sé el orden. Joaquín, dale. Pobreza asociada. Hola. No, yo lo que le quería preguntar es cómo se toma el caso de la violencia en los barrios, ¿no? En los barrios pobres, que no solo es en Montevideo, es en el interior,
el otro día escuchaba, subía preocupadísimo por el incremento de los homicidios y de la violencia, pero solo desde el punto de vista de ese suceso, homicidio. Nosotros vemos que en esos barrios hay violencia de todo tipo, ¿no es cierto? ¿Cómo se considera? Por ejemplo, el caso de que los niños menores de 15 años tienen una tasa de mortalidad 8 veces mayores en el tercio más pobre que en los otros tercios. Por ejemplo, el tema de la alimentación, la carencia de la alimentación grave, que perjudica fundamentalmente a los niños. Por ejemplo, el tema de las madres jefas de hogar en los barrios pobres, las cuales sufren de lo peor de todo su punto de vista, de los cuidados, de que no tienen capacidad para trabajar, lleno de niños, falta de educación, falta de trabajo, viviendas que se vienen abajo. ¿Cómo esas violencias son consideradas? ¿Qué respuesta hay? ¿Qué instrumentos se están pensando para enfrentar esas violencias que son tremendas? Porque te están separando la sociedad institucionalizada, metida en el sistema formal, en la economía formal, y una sociedad que cada vez se separa más, que está en la economía informal, que cada vez toma otras instituciones, otros valores, ¿no es cierto? Porque sufren en ese entorno de violencia. Eso como que una cosa que a mí, no encuentro respuestas, o no encuentro de qué forma se encara. Hola, primero agradecerles y Mila, ¿cómo te va? Le digo a las tres porque yo trabajé con ella profundamente en todos estos temas, hasta en la creación del vídeo. Son un baluarte nuestro que debemos cuidar, y particularmente yo entiendo el rol que cada uno debe tener en el lugar que ocupa en la sociedad. Eso es fundamental. Es ese chip que hay que cambiar, que después lo tenemos que activar, pero con otra realidad diferente de la que asumimos en el 2005. O sea, el mundo ha cambiado, las políticas tienen que adaptarse a eso. Nosotros hicimos un diagnóstico quizás errado cuando entramos y tuvimos que rehacer todo, un proceso de diagnósticos que nos costó mucho generar procesos de sistematización, porque estaba todo, las políticas o los programas estaban separados, digamos. Hay programas que había en el Ministerio de Turismo, en el MIDES, en el Ministerio del Interior, en otros temas. Pero ayer en el Congreso, estos días en el Congreso, yo participé de lo que fue el eje territorial. Y ahí básicamente notás y ves cómo la involución de este gobierno ha afectado a todo lo que es el Uruguay profundo, la frontera. Tenemos una realidad diferente con alta tasa de inmigrantes, con diferentes culturas que hacen sus desarrollos en hábitats que a veces no se integran, a veces quedan como en lugares estancos que generan sus procesos propios. O sea, hay un montón de situaciones que tenemos que reformular la propuesta para salvar el salto que perdimos al perder el gobierno. Ese es el gran desafío. Yo también hago mías las palabras de Joaquín, digamos, uno ha trabajado en la frontera, pero ¿qué es frontera? La frontera del Uruguay, la frontera territorial, la frontera de lo que es la ciudad y el campo, la frontera que es Canelones y sus villas. Todas esas fronteras nos dan desafíos diferentes. Va a haber que hacer políticas descentralizadas totalmente,
con aportes diferentes, y un sistema que atienda a esa cuestión, que tiene que tener presupuesto, por supuesto, para sistematizar y hacer acciones focalizadas y otras más generales. Eso me parece que es lo que tenemos que plantearnos como desafío. Y hoy, antes de que ustedes vinieran, estuvimos hablando de que la gente piensa responder a eso generando más institucionalidad, ¿no? Entonces, particularmente en la descentralización, en los barrios, que se ve en el interior, donde hay un territorio que es ahora gobierno de otro partido y de otra sensibilidad, y de otro humanismo y otras cuestiones, donde las personas sufren esas vivencias, pero pretenden que se solucione generando más estructura institucional, y no que la institucionalidad sea mejor aplicada y con calidad, atacando el problema real. No sé si me explico mucho, pero es así. Son políticas que no son, pueden ser focalizadas o no, pero que deben ser apuntadas a eso. Es decir, toda esa pérdida de seguridad que tuvimos, porque yo lo veo con mis hijos y el ámbito que se mueve alrededor mío, de seguridad con el primer gobierno que tuvimos y el desarrollo del primer gobierno, después los sucesivos, pero esa cosa que nos pasó, que fue perder, primero nos hace esa autorreflexión de generar una cuestión diferente frente a la situación diferente, y después el brutal retroceso en un montón de políticas, porque no solo que le falte presupuesto, sino que han vaciado de contenido estructuras, han vaciado las estructuras, y todo eso es como una cirugía muy fina, en que yo no quito el órgano, lo dejo, pero lo vacío. Otro es, bueno, en otras oportunidades no vacío nada, saco el órgano. Pero eso nos va a llevar un bruto esfuerzo, porque aparte vamos a tener unas restricciones bastante importantes en materia presupuestal. Entonces, la focalización de la fragmentación social es fundamental. Es fundamental en atacar ese punto, la pobreza en los niños y adolescentes, las madres, toda esa cuestión que me parece que también debe ser acompañada con el sistema de acompañamiento, lo que era el sistema de cuidados antes, porque eso afecta al nuestro habitante antes de nacer hasta la muerte. Y eso debe ser tomado en cuenta. Nada más, muchas gracias. No pagues. Yo le quiero a Marisa hacer una pregunta, y es también como una reflexión. En el 2019 se declaró emergencia nacional la situación de la violencia y de los femicidios. Sin embargo, a fin de año, esa declaración de emergencia nacional, que es algo brutal, nunca tuvo ni el presupuesto necesario, ni el diseño de un plan de emergencia o un plan para trabajar esa emergencia nacional, por lo cual fue un saludo a la bandera brutal que por supuesto este gobierno lo ha mantenido. Entonces, la pregunta es un poco si se está pensando en ese tema, en el tema de la emergencia nacional de femicidios, de los femicidios. Y lo otro es como una reflexión para las tres con respecto al tema de la sociedad civil. La sociedad civil fue aquella que en todas, tuvo el pienso para que estas leyes tuvieran ese contenido, además de, por supuesto, los partidos políticos, pero fue quien aportó el pienso importante como para estas buenas leyes que se aprobaron durante los periodos frente-amplistas. Pero también en este periodo de oscurantismo, de regresión,
ha sido la sociedad civil la que llevó adelante y la que sostuvo luchas, como por ejemplo contra la ley de responsabilidad en la crianza y otras, ¿no? Entonces, bueno, no olvidarse de la sociedad civil y eventualmente, si volvemos a tener el gobierno, que seguramente lo vamos a tener, poder tener además un trabajo coordinado con la sociedad civil, cosa que no pasó para nada en este periodo. Yo tenía una pregunta. Quiero saludar y plantear que muy interesante lo que han hecho. Sabemos que esto implica un cambio cultural que nos está llevando tiempo y estamos trabajando. Desde la departamental hicimos también un taller de masculinidad. Pero yo quería hacer una pregunta concreta, que es el tema de la violencia psicológica. Es una violencia que está invisibilizada, que la violencia hacia la mujer y hacia los niñas, niños y adolescentes, desde el punto de vista psicológico, a veces no se cuantifica, porque es brutal la violencia física y a veces supera eso. Si tenemos algunas medidas, si estamos trabajando en ese sentido, y si está cuantificado ese tipo de denuncias y si realmente se hacen esas denuncias, que muchas veces terminan también en una violencia física. Hice una pregunta, una reflexión. Bueno, agradecer todas las preguntas, son enormes cada una de las preguntas que hicieron, por lo tanto va a ser difícil, pero en primer lugar quiero decir, estamos viviendo en un mundo cada vez más violento, no podemos obviar eso, porque es parte de lo que queremos transformar. Esas violencias, bueno, se me vienen a la imagen los niños de Palestina, pero tienen múltiples expresiones que en nuestro país se intensifican con todo lo que representan las situaciones de deterioro de la calidad de vida, de los niveles de vida de nuestra población, y que por lo tanto esto es un enorme desafío. En los temas de infancia y adolescencia creo que es bastante claro que no solamente en las bases programáticas, sino en todos los, actualmente en todos los discursos de los tres candidatos y una candidata, el tema de la pobreza infantil está apareciendo con mucha fuerza. Nosotros creemos, ahí hay desafíos enormes, porque no es solamente declarativo, y cambiar la pobreza infantil es un tema también estructural de nuestra sociedad, no es tan fácil, ni lo vamos a resolver solamente con prestaciones económicas. Dicho esto, reconocer que hay violencias que se han dimensionado, intensificado, particularmente en los barrios, las situaciones que viven los chiquilines, esto ya lo vivimos nosotros en nuestros gobiernos, pero que hoy es realmente imponente, la violencia criminal que se vive es una violencia que realmente deja marcas muy profundas y que por lo tanto también ahí hay que generar un abordaje que nos va a desafiar mucho también en la política pública, que es la reparación de esos daños de las violencias. Hoy tenemos una fiscal, una ex fiscal que está planteando lo de la unidad de víctimas de violencia como un error, por lo tanto sí tendremos. En cuanto a la situación, a la realidad, la pregunta que tú hacías, bueno, hay mucho para decir. Si hay algo que no nos deja este gobierno es evidencia, no hay cifras, no hay datos administrativos. Creo que el CIPIAP se salva con algún registro más. Todo lo que hay como elemento desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los datos de la realidad, vamos a asumir, después de haber trabajado tanto por el tema de la transparencia y por tener datos de evidencia, por otra parte ahora quiero hacer una reflexión también, que vamos a tener que realmente, con esto que quiero decir que no sabemos muy bien ni dónde estamos parados. Esto en los impactos aparte que generó la pandemia,
son impactos, algunos de ellos muy tremendos también en los temas de violencia, porque representó el tema de esa convivencia muchas veces forzada y situaciones extremas que han dejado marcas que se reflejan sin lugar a dudas en los temas de la salud mental, que creo que tú hacías referencia a los temas de la violencia psicológica. Bueno, tenemos situaciones que representan otros impactos de las violencias, algunas de las violencias directas y otras indirectas que son realmente enormes. En relación al retroceso, yo por lo pronto creo que es muy claro en torno a lo que es las situaciones de pérdida de calidad de vida en todos los sentidos de nuestra población y particularmente los sectores pobres y los trabajadores, trabajadoras y los jubilados, y bueno, y ahí seguimos, y acá los únicos que se han salvado son los Mayaboros, así que se habrá para hacer. Creo que uno de los temas de mayor impacto es el retiro del trabajo de los territorios, que en Montevideo lo está soportando la Intendencia con lo que puede, pero ese elemento del retiro de los programas de territorio para todos los temas, pero para tiene unas consecuencias que no estamos pudiendo dimensionar. Nosotros nos ganamos problemas y eso tenemos que tenerlo claro cuando sumamos el gobierno. Nos ganamos problemas porque los hicimos visibles. En las violencias particularmente, cada vez que salíamos nos ganábamos problemas porque fuimos a buscar a la gente donde estaba en las situaciones más extremas. Y eso en realidad nos colocaba cada vez más en los temas que empezaban como estos, a desnaturalizarse, a colocar en agenda pública, a visibilizarlos cada vez con más precisión. Y bueno, sí, nos van a reventar varias bombas en la cara, pero esto tenemos que trabajarlo nosotros de la militancia, porque si queremos hacer las cosas bien, va a parecer que vamos a tener más problemas de lo que tenemos, porque hoy no tenemos dimensión en determinados lugares de lo que está pasando, porque no se está llegando y porque hay barrios, yo vivo en Malvin Norte, que se están cerrando, o sea, por temas de criminalidad y por retiro del Estado. Entonces es grave porque ni siquiera sabemos muy bien lo que está pasando. En los temas que puedo, de alguna manera, porque tuve bastante que ver en el Ministerio del Interior, que es el lugar de captación a través de las denuncias más importante desde el punto de vista de las violencias, hablábamos de 30.000 denuncias por violencia doméstica, sabemos que, o sea, lo que nos están transmitiendo, y acá tampoco hay evidencia, más allá de que las denuncias de violencia doméstica siguen creciendo, yo digo, ¿cómo será la cañada? Porque si tenemos hoy que la gente está rebotando y tenemos decenas de situaciones donde nos plantean que las denuncias por violencia doméstica, que tanto nos costó que estuvieran colocadas en el carril principal de las políticas de seguridad, hemos retrocedido, se crearon nuevas jerarquizaciones, institucionalidades, todo lo demás, pero realmente en la realidad hay un retroceso enorme desde el punto de vista de lo que implica algo que nos ha costado y nos va a seguir costando mucho, y es que las personas estamos adentro de las instituciones. Entonces, si yo le saco en el caso del Ministerio del Interior, para poner un ejemplo, pero es salud, es educación, es INAU, es todo. Si yo le saco el filtro, si le saco el tema del mandato, las cabezas nos cuesta mucho más cambiarlas. Y las instituciones cuestan mucho más cambiar a veces que nuestras propias cabezas. Entonces, la batalla es enorme, y en este sentido yo creo que hay retrocesos, algunos tangibles y otros no tan tangibles, que nos vamos a tener que encontrar y reencontrar, y fundamentalmente ir de nuevo a buscar los problemas. Así nos estallen las bombas que nos estallaban, porque cada vez que nos acercamos a un problema, por lo general nos encontramos que no es tan fácil darle solución, y más a este tipo de problemas. Entonces, en este sentido, por supuesto que hay temas, yo creo que hay niveles de temas, sin lugar a dudas, de presupuesto. Creo que el lugar donde hay que concentrar el presupuesto desde el punto de vista de violencia, esta es una opinión, tiene que ser en el sistema de justicia. Creo que hay mucho
mucha carencia y mucho retroceso en los temas de niñez. El tema de la Defensoría de la Niñez es un tema pendiente. Acá hay elementos que de alguna manera tenemos que reestructurar, pero yo creo que ahí hay que planificar y planificar muy bien en cuanto a la dimensión que le tenemos que dar a todo lo que implica, decía, sistema de justicia como tal, y fundamentalmente en el caso de la niñez, el fortalecimiento de las defensorías, que hay proyectos y hay cosas que han quedado en agenda. Creo que en relación a los servicios, hay que reforzar los servicios, pero ahí tenemos elementos que yo creo que tenemos que también sincerarnos. Hay muchos llamados que han quedado desiertos, porque no tenemos los llamados que se hicieron reiteradamente, por lo menos del INAU, no sé cómo estamos ahora, Florencia, pero muchos llamados han quedado desiertos, porque no tenemos organizaciones sociales en el interior, ni tenemos técnicos y técnicas formadas en el interior que tomen estos temas. Por lo tanto, ahí hay que continuar un trayecto que se discontinuó, pero que efectivamente sí necesitamos especialización. Este es un tema polémico, yo creo que hay mucho para revisar y mucho para hacer. Creo que es un buen momento, en la medida que vamos a retomar sobre la base de todo un camino transitado, pero hay muchas cosas que tendremos que revisar también de, cuáles van a ser los recursos y cuáles van a ser, porque si no, nos vamos a tirar un tiro en las patas. Yo creo que hay que reconocer que si nosotros vamos a salir a buscar el problema, vamos a tener más problemas. Yo quiero más problemas. Quiero problemas para que los podamos resolver. Y quiero que seamos también, coloquemos las cuestiones en los términos que implican en relación a la emergencia, que muchas veces hablamos de emergencias. Esto es un tema complicadísimo, pero lo quiero decir porque lo pienso así, que los temas de emergencia son los temas de la emergencia cuando hay riesgo de vida. Los temas de las violencias no se pueden resolver con emergencia porque son temas estructurales, pero esto da para otra charla. Bueno, yo cortito porque en realidad, como ustedes, me tengo que ir. Estoy ahora en una suplencia del Parlamento, tengo que estar mañana a las 9 de la mañana, tengo que estudiar antes, así que volví a la niñez, eso de no dormir de noche. Pero decirles solamente una cosa, porque claro, estas preguntas van a ser todas opiniones personales, lo que nosotros pensamos que. Y entonces hoy no voy a entrar en eso, porque me daría para un muy buen rato. Y es mi opinión. Yo creo que nosotros, lo más importante, que creo que sí, espero que no estarme equivocando, porque creo que la discusión del programa, que fue más de un año, porque en realidad más de un año, el congreso que nosotros tuvimos, hicieron para mí algo que es fundamental, es la participación de la gente. A eso, como dice Marisa, por supuesto que fuimos a buscar los problemas, y si no, nos vamos a resolver las desigualdades. Eso es así. O sea, si nos quedamos no mirando y barriendo abajo, no vamos a poder hacerlo. Pero entonces yo creo que sí, llegó el momento, que acá trajo el compañero. Nosotros cuando llegamos en el 2005, políticas universales de todo tipo para salir de aquella historia. Estamos muy mal, pero no estamos en el 2005. ¿Está? No estamos terriblemente mal. La pobreza infantil es brutal. La pobreza infantil con la intersección étnico-racial en nuestros niños es aún peor. Duplica, en momentos triplica. Situaciones brutales y algunos datos que no tenemos, lo que es el interior profundo y etcétera, etcétera. Y esos niños donde viven en lugares pobres, y cuando vos decís cómo se resuelve, la violencia más brutal que se tiene es la pobreza. La violencia más brutal que tenemos es la olla popular. No puede ser que nuestra gente en este país no tenga para comer. Entonces, yo creo que los elementos de participación en enriquecimiento, los niveles de discusión y de debate que yo vi en este congreso, me dan mucha esperanza para que podamos entre todas y todos transitar hacia menos desigualdad. Y tenemos que seguir agitando esa participación, que no se muera. Y yo creo que el encanto pasa por ahí. Cuando hablas de las organizaciones de la sociedad civil, yo digo cosas que esto es muy mío. Ese es el movimiento actual del Frente Amplio. Eso lo digo yo, ¿no? Se puede discutir. ¿Dónde está el movimiento? En las organizaciones de la sociedad civil, que son miles.
En mi trabajo ahora con el Congreso del Pueblo, lo que he aprendido con la gente en los barrios, en los territorios, etcétera, etcétera, tenemos una ignorancia brutal de esos cascos de desigualdad, donde están las brechas, y ahí está la gente dando la respuesta. Necesariamente necesitamos políticas que tengan mucho de abajo arriba, ¿no? No digo que, no nego el escritorio ni nada de eso, pero mucho de abajo arriba para poder resolver. Yo me veo desde ese lugar. Y les mando un beso muy, muy grande. Y bueno, yo me voy a tener que retirar por lo menos porque ya no tengo edad para hacer algunas cosas. Está Mariela. Adelante, Mariela. Bueno, que es, me parece que la síntesis de Marisa y de Alicia fue sumamente rica. Creo que tenemos enormes desafíos, que sin duda el Frente Amplio, que son sectores y movimiento, sintetiza eso de que el Frente puede llegar a ser gobierno, pero tiene que gobernar con la gente, y esto es con las diversas organizaciones sociales, y sin ninguna duda en el marco del territorio y de la coordinación interinstitucional, como se decía. Bueno, tenemos mucho para hablar. Creo que también la fuerza política tiene el desafío del cambio cultural a la interna. Creo que estas reuniones es una muestra de que estamos en el camino. Y bueno, estamos llenos de contradicciones. Hay contradicción de intereses en la sociedad, hay una dialéctica que no la vamos a quebrar, sino que tenemos que luchar. Y bueno, la igualdad se va construyendo, porque la desigualdad forma parte del sistema. Entonces, bueno, la lucha es grande, pero estamos ahí. Muchas gracias. Gracias. Antes de irnos, les quiero decir que en Frente Amplio tenemos una comisión antirracista, afrodescendientes y antirracista, y nos encantaría venir a charlar con ustedes en cualquier momento. O sea que